Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este miércoles de oración y estudio profundo de la palabra de Dios, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas aquí en la comunidad de Clarksville, Tennessee, los invitamos muy cordialmente que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por esta tremenda oportunidad, por el privilegio de poder exponer tu palabra de gloria, enseñarla correctamente. Danos luz, danos entendimiento, unge mis labios para que sean palabras no mías, sino tuyas, Padre, para hablar con denuedo las cosas tuyas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: amén. Amén, amén. Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida y le recomendamos también que vean nuestros videos, suscríbanse. Ahí tenemos una carpeta que se llama El Dios Perfecto de los Siete, donde usted puede encontrar muchas predicaciones acerca de los siete, ¿verdad? Los 7 evangelios, los 7 bautizos, los 7 raptos, los 7 pactos, las 7 fiestas. Es un Dios perfecto de 7, los 7 días de la creación. Todo Dios es un Dios perfecto de 7, los 7,000 años de existencia. Y vemos que hoy vamos a ver algo diferente que se llama los 7 evangelios falsos el día de hoy. No estamos hablando de evangelios de nuestra época, estamos hablando del día de hoy, que hoy en día hay estos 7 falsos. Hay muchos evangelios falsos, pero estos son los más que se caracterizan en las iglesias el día de hoy, más en las iglesias modernas, ¿verdad? Los 7 falsos evangelios de hoy. Vamos a leer nuestra Biblia en Gálatas. Si usted no está viendo a través de las redes sociales, acompáñenos para leer Gálatas capítulo 1, del versículo 6 al 10. Este es nuestro versículo principal, ¿verdad?, para este estudio teológico. Y vamos a ver qué dice en Gálatas, ¿verdad?, esta carta magna a la iglesia, la carta libertad del apóstol Pablo a los Gálatas. Y dice así la palabra de Dios: estoy maravillado que tan pronto te hayas traspasado, no dice alejado, de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, Entonces, ¿hay falsos evangelios el día de hoy, sí o no? A otro evangelio. 7, el cual no es otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si nosotros, ¿quién? Pablo, su comitiva, Tíquico, Timoteo, todos, Filemón, Onésimo, todo su comité, Lucas, dice: más si nosotros, o un ángel del cielo, como se le apareció al mormón el ángel mormoni, un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. No dice anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho también, ahora decimos otra vez: si alguien nos predicare otro evangelio de que habéis recibido, sea maldito. ¿Qué quiere decir Pablo cuando sea maldito? Si usted no sabe teológicamente, ¿quiere decir que Pablo que se vayan al mismo infierno? ¿Eso es lo que quiere decir? Bueno, vamos a ver la palabra de Dios, ¿verdad? Que hay 7 evangelios falsos el día de hoy. Primeramente vamos a ver el evangelio que te enseñan que los rituales te llevan a Dios, ¿verdad? Rituales te llevan a Dios. ¿Qué es este evangelio? Bueno, muchas denominaciones, religiones lo predican, que tienes que tener sacramentos, penitencias, tienes que hacer el bautizo, tu primera comunión, tu confirmación, ¿verdad? Tu comunión, tienen sacerdotes, tienen altares. ¿Sabía que ya no existen los sacerdotes según la Biblia? ¿Sabía que no existen los altares tampoco? Usted nunca le diga a su iglesia donde usted se congrega que usted se subió al altar, porque es una abominación. Dios aborrece que el hombre haga altares con sus propias manos. Todos los altares que se mencionan en la Biblia, Dios los diseñó y los mandó a hacer. Ninguno es hecho porque a alguien se le ocurrió hacer su altar en su changarrito. Entonces,
Es muy importante que sepamos este tipo de rituales que te dicen que te llevan a Dios, ¿va? Tienes que hacer estos sacramentos, tienes que hacer esto, tienes que bautizarte, tu primera comunión. Mayormente los católicos hacen este tipo de rituales que te llevan a Dios. ¿Por qué son rituales? Porque no son bíblicos, no están en la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a ver Hebreos capítulo 5, en nuestra Biblia, Hebreos capítulo 5, versículo 6 y versículo 10. Dice así la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5, versículo 6. Dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote eternamente según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el sumo sacerdote hoy? Cristo. Es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote, dice el versículo 10, llamado de Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Vamos a ver ahí mismo en Hebreos 6, 19 y 20. 6, 19 y 20 nos dice así la palabra de Dios. El cual tenemos como ancla del alma segura y firme y que está hasta dentro del velo. Este versículo a mí me gusta mucho. Si usted no lo sabe, si usted es estudioso de la palabra de Dios, subrayelo. ¿Sabe que nosotros? Perdón. Hebreos 6, 19. Dice, el cual tenemos como ancla del alma segura y, otra vez nos dice, firmes, que hasta está dentro entra hasta dentro del velo. Entonces usted dice, estamos en el lugar santísimo anclados, si usted no lo sabe. Nadie nos puede mover. ¿Sabe que un ancla nadie lo puede mover? Estamos anclados. Dice, donde entró por nosotros nuestro precursor Jesús, hecho sumo sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, nada más tenemos un sumo sacerdote. Pongo aquí la sección en la pantalla. ¿Sabía que para que tú te perdonen tus pecados tienes que tener tres cosas? Tienes que tener una ofrenda a Dios especificada, agradable. Número 2, tienes que tener un sumo sacerdote. Y número 3, tiene que haber un lugar autorizado por Dios para hacer ese sacrificio. Entonces yo me pregunto cómo muchos piensan que estos rituales te llevan a Dios cuando tienes sacerdotes falsos. Porque Dios nos instituyó que siguiéramos el sacerdocio. Entonces, este número 1, ¿dónde lo ponemos aquí en nuestra línea de tiempo? Aquí, ¿verdad? Esta iglesia católica todavía enseña lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque ningún ritual te lleva a Dios, ningún sacramento, ninguna penitencia, ningún bautismo, ni mucho menos un purgatorio, porque el mismo líder de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, en el 2002 dijo que se equivocaron y no había purgatorio, ni indulgencia, ni nada de eso. Entonces ponga mucha atención. Entonces, hoy en día esta iglesia falsa, que es la universal, que no es la iglesia mayormente, la religión mayor en este día, porque ahora los musulmanes son más grandes que la católica, si no sabe usted. ¿Cuánta gente se está llevando al matadero? Porque no tienen el evangelio correcto. Porque para entrar al reino de Dios necesitas la última noticia de Dios, el verdadero evangelio, el evangelio de gloria. Porque otro evangelio no trabaja. Ni prender una velita, ni rezarle a los santos, ni que los santos intercedan por ti. Dice la Biblia que hay un solo mediador, y este es Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Un solo mediador, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios. Entonces vemos la palabra de Dios, ¿verdad? Es 1 Timoteo 2:5, ¿verdad? Un solo mediador. Entonces vemos que eso. Entonces, ¿cuántas personas usted no conoce que están en ese falso evangelio? Muchas, ¿verdad? Número 2, guardar la ley
para llevarte a Dios, ¿verdad? Muchas personas siguen enseñando eso, las obras, también hay iglesias carismáticas, pentecosteses, evangélicos cristianos, porque hay más de 6,000 denominaciones registradas en el mundo con evangélicos cristianos con unas falsas doctrinas. Toda la iglesia que judaicea está haciendo eso. ¿Cuántas iglesias evangélicas no tienen shofar, hacen las fiestas solemnes, hacen los diezmos? Eso es guardar la ley. Eso es guardar la ley. Mesiánicos, ¿verdad? Entonces, ¿la ley está vigente? No, la ley no está vigente. Uno que otro testigo de Jehová también le enseñan eso, ¿verdad? Pero vemos que ese evangelio no te lleva a Dios, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 6:15 en la palabra de Dios. Romanos 6:15 nos dice en la palabra de Dios. Romanos capítulo 6:15. Pues ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo la gracia. No lo permita Dios. Estamos bajo la gracia. Aquí es un tiempo de la gracia. Aquí era el tiempo de la ley. Entonces estos están aquí, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Todavía te siguen enseñando cosas del Antiguo Testamento. Gálatas, ¿verdad? Acabamos de tener las cartas de Gálatas no hace mucho. La carta de los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído que Jesucristo, para que fuéramos justificados por la fe de Cristo, y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, ninguna carne, me gusta decirlo, ninguna carne será justificada, ninguna. Entonces, ve, este evangelio no te lleva a Dios. Y hoy en día, ¿cuántas iglesias mesiánicas, cuántas iglesias evangélicas cristianas te dicen que tú tienes que hacer la ley, que hacer esto, que hacer lo otro? Gálatas 2:16. ¿Se fija? Y Romanos 6:15. Entonces vemos que como el mundo está de cabeza y es una aberración para los ojos de Dios, ¿verdad? Hacer tales cosas. Y vamos a ver la tercera, ¿verdad? Este estudio es muy sencillo, pero usted se dará cuenta si alguna de estas cosas su iglesia las está haciendo, usted está en un evangelio incorrecto, ¿verdad? No está en el evangelio de gloria. Entonces dice la tercera, evangelios falsos del día de hoy te enseñan a las enseñanzas de Jesús, te llevan a Dios. Y de esos hay muchos, ¿verdad? Muchas denominaciones, hasta exbautistas y presbiteros, y eso te dicen que Jesús dijo, que Mateo tal dijo. ¿Nunca has escuchado eso? Que Jesús dijo esto, Jesús dijo lo otro, ¿sí? Que Jesús es el maestro de Galilea, que Jesús es el Hijo de Dios. Hay muchas denominaciones, muchos evangélicos también que usan esto, ¿ah? Que usan los evangelios sinópticos. Pero serían mal enseñadas. Mal enseñadas, no lo que Jesús enseñó para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se basan en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Por qué es el Antiguo Testamento? Lo vamos a ver a través de la Biblia, ¿verdad? En Hebreos 9:17. Hebreos 9:17 nos da la respuesta correcta, ¿verdad? En Hebreos 9:17 nos dice la palabra de Dios que por el testamento es confirmado en los muertos, que son de otra manera no es válido, entre tanto que el testiador vive. Entonces, ¿cuándo empieza el Nuevo Testamento? Cuando muere Jesús, ¿no? Entonces, todas las historias de Marcos, Mateo, Lucas, Juan, la mayoría son la historia del ministerio de Jesús para los judíos, Claro, Jesús dijo muchas cosas para las iglesias
pero Pablo las confirma en las epístolas del Nuevo Testamento. Vamos a ver Mateo 15, 24. Mateo 15, 24. Y dice así la palabra de Dios. Y respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces muchos dicen, no, que Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. Que Jesús, bueno, entonces si Jesús dijo eso, Jesús dijo que si tu ojo peca, sácatelo. ¿Por qué no te lo sacas? Jesús dijo, si tu mano peca, córtatela. ¿Por qué no te la cortas? Dijo, el Hijo del Hombre va a dormir donde sea, donde quiere su hogar. ¿Por qué no te duermes en la calle? Ah, ¿verdad? Eso no. ¿Por qué? Porque está mal enseñado, porque Él vino a los judíos y los judíos lo rechazaron. Entonces, Dios dio la oportunidad a los gentiles. Vamos a ver 2 de Timoteo 1:11. 2 de Timoteo 1:11. ¿Quién es nuestro maestro? ¿El maestro de Galilea? ¿O quién es? Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 1:11, de lo cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. Entonces nosotros somos guiados bajo el evangelio que se le fue dado al apóstol Pablo, no el evangelio que predicó Jesús. Porque estas personas siguen enseñándote que cree en nuestro Señor Jesucristo y serás salvo y tienes que bautizarte. Y que el bautizo te tiene, si no te vas bautizado no te salvas. Entonces ellos siguen predicando esto. Entonces ellos están enseñándote otro evangelio, ¿verdad? Entonces no habla la verdad. Entonces vemos que es una aberración para Dios. Y vamos a seguir y vamos a continuar con la palabra de Dios. Número 4. Te enseñan un evangelio de retener tu salvación, o mantener tu salvación, o que la salvación se pierde, ¿verdad? Eso la mayoría son grupos carismáticos, pentecosteses, nuevos grupos que te enseñan eso, ¿verdad? Que dicen que la salvación se pierde, ¿verdad? Te dicen que esto también en las iglesias modernas de todas las denominaciones, principalmente estas personas. Vamos a ver primeramente Primera de Juan 5:13. Primero de Juan 5:13, así nos dice la palabra de Dios, para que vean qué dice la Biblia, si se pierde o no, ¿verdad? Primera de Juan 5:13, y dice así la palabra de Dios. Dice, y yo he escrito estas cosas a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, la salvación ¿qué es? Eterna. Es eterna. Cuando tú estudias la palabra de Dios sistemáticamente o profundamente, al momento que tú recibes al Espíritu Santo y eres sellado, tu espíritu que estaba muerto ya resucitó. No lo van a resucitar y mandarlo del cielo para abajo. Entonces ven cómo la palabra de Dios dice, Hebreos 5:9 dice, y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que obedecen. ¿Por qué obedecen? Porque tienen el Espíritu Santo. Dice Efesios 2:10 que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿verdad? Y vamos a ver el Evangelio de Juan. ¿Qué nos dice el mismo Jesús? Juan 5:9, vamos a leer dos citas en Juan 5:9 dice, ¿qué dice el mismo Dios? No, 5:24, perdón, dice, de cierto, cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte
muerte a vida, ¿verdad? Se diga. Y 27, Juan 10, 27, vamos a ver qué dice. Juan 10, 27 nos dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención. Dice, mis ovejas oyen mi voz. No dice los cabritos. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. No es que tú conozcas a Dios, es que Él te conozca si tú no lo sabes. Dios te conoce a ti. Y ellas me siguen. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán por siempre, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie me las puede arrebatar de mi mano, de mi Padre, porque yo y mi Padre somos el mismo, o somos uno. Nadie puede arrebatar las ovejas de Jesús. Entonces, esos que te predican que tienes que cuidar tu salvación, que tienes que hacer obras para tu salvación, pero fíjense cómo está el número 4, mistean esto, con los rituales y con guardar la ley, ¿verdad? Y con las enseñanzas de Jesús. Todo es un revolú, como dicen en Puerto Rico, un relajo, está todo revuelto. Su teología está incorrecta, ¿verdad? Y vamos a ver número 5. Número 5, te enseñan que eres salvo por la doctrina de los apóstoles. Pero en el tiempo que todavía no había la transición, ahorita lo explicamos, ¿verdad? Que para llevarte a Dios. ¿Se fijan cómo son evangelios falsos? Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, Hechos 4, Hechos capítulo 4, 1. No, Hechos 4, 31, ¿no? Sí, 4, 31. ¿Por qué tienen esta doctrina estas personas? Porque solamente leen Hechos capítulo 1 y 2. ¿Sabía eso? Que no leen más del capítulo 2. No enseñan más de la Biblia. Enseñan el capítulo 1, el capítulo 2, y vino Pentecostés y todo eso, y bla, 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 y bla, bla, bla. Y dice el 31, y cuando hubieron orado, el lugar estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo, ¿eh? No hablaron lenguas porque todos hablaban el mismo idioma. ¿Se fijan? Como en Hechos capítulo 2 hablaron diferentes lenguajes, diferentes lenguas porque había otra audiencia. En 4:31 también fueron llenos del Espíritu Santo otra parte de la iglesia y no hablaron en otras lenguas. ¿Por qué? Porque hablaban el mismo idioma. ¿Se fijan? Ahí mismo, ya estamos en 4:12, en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres, el cual es menester que seamos salvos. ¿Qué te enseñan estas personas? Que nosotros seguimos teniendo dones, que seguimos sanando, que seguimos levantando serpientes, que curamos a todos los enfermos. ¿Por qué no curaron a las personas que tenían coronavirus? Yo me pregunto, que tienen dones de sanación, que tienen las señales. Eso es lo que te enseñan. Y si leemos la Biblia, la iglesia empezó a caminar por fe y los dones quedaron atrás. Y los dones se apagaron. Los apóstoles, cuando Juan estaba en la isla de Patmos, no tenía ningún don espiritual, ¿verdad? Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7 nos dice, porque por fe andamos y no por vista. ¿Cómo camina la iglesia? Por fe, no por vista, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas esto. Vamos a ver 1 Timoteo 5:23, cómo los dones del Espíritu Santo fueron apagados. ¿Ah? 5:3. 1 Timoteo 5:3. Nos dice así la palabra de Dios, 1 Timoteo 5:3. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice, 23, 5:23. Dice, y no bebas aquí
adelante agua, aquí le está hablando a Timoteo, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de continuas enfermedades, ¿verdad? ¿Por qué le dice Pablo eso a Timoteo? Porque ya él no podía sanar a nadie y Pablo podía sanar a muchas personas, ¿se acuerdan? Al principio, pero hubo una transición de evangelios. Entonces estos te siguen enseñando que la iglesia está aquí, ¿verdad? El número 5, ¿ah? Vamos a poner aquí el número 5. ¿Verdad? Y el número 4, los carismáticos están aquí, ¿verdad? Porque ellos creen que ya están en el milenio, o en la tribulación. La tribulación, que tienes que cuidar tu salvación para no perderla. Y estos que enseñan lo de Jesús, están aquí, ¿verdad? En el ministerio de Jesús, cuando Él vivía. ¿Ah? Se fija, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 5, ¿verdad? Estas personas creen que todavía tienen esos dones, pero vemos que los dones se apagaron. ¿Por qué? Porque Dios empezó a trabajar con los gentiles y quería que los gentiles camináramos por vista. ¿Se fija? Porque estos te siguen enseñando. ¿Y quiénes son estos? Para que usted los identifique y los identifique en las redes sociales. Los que tienen casa de sanación, ministerio de sanación, ministerio de demonios. ¿Se fijan? Como todo está mixteado, muchos están hasta, muchos tienen esto con el otro, en muchas iglesias porque están ya, su teología está mal, porque no les resplandeó la luz del evangelio. ¿Se fijan? No les resplandeó la luz del evangelio. 6. Estos predican extender el reino de Dios. Hay muchos así. Oh, vamos a ganar Venezuela para el reino de Dios. Vamos a hacer esta colonia para el reino de Dios. Este barrio para el reino de Dios. ¿No he escuchado eso? Esos son los testigos de Jehová, denominaciones falsas, evangélicos falsos cristianos, ¿verdad? Que dicen eso, que tienen que extender el reino de Dios. ¿De dónde sacan esa barbaridad? Mateo capítulo 3. Mateo 3, versículo 2, y dice, y diciendo, arrepentíos Juan el Bautista, que el reino del cielo está cerca. Entonces dice, si el reino de Dios está cerca, nosotros tenemos que extender el reino de Dios, ¿verdad? Y también dice en 4:17, ¿verdad? 4:17. Mateo. Ajá. Mateo 4:17 nos dice la palabra de Dios, ponga mucha atención, dice, y desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos que el reino del cielo está cerca. Por eso ellos quieren extender el reino. Ni siquiera saben que el reino de Dios, ponga mucha atención, es un reino ¿qué? Ya se los enseñé, espiritual. Y el reino de los cielos es el reino ¿qué? Físico, que va a estar en el milenio, ¿se acuerdan? Hay un programa que tenemos, cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos, ¿verdad? Y vamos a ver Lucas 17, Doctor Lucas 17, versículo del 20 al 22, Lucas 17, del 20 al 22. Y preguntando de los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá. ¿Qué dijo que Jesús? El reino de Dios no vendrá. ¿Por qué están esperando el reino de Dios? El reino de Dios no vendrá. Con observación. ¿Qué quiere decir Jesús? Que no lo van a poder ver. Ni dirán, helo aquí, helo allá, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está, el Espíritu Santo dentro de vosotros está. ¿Se fija? Entonces el reino de Dios es el reino espiritual y el reino de los cielos es el físico, ¿va? ¿Qué? ¿Se acuerdan en Juan, ¿verdad? Capítulo 3, Nicodemo, ¿va? Vamos a ver a Nicodemo, capítulo 3, Juan 3, me parece, ya no me acuerdo bien la cita, pero ahorita la buscamos. Juan 3, nos dice la palabra de Dios en Juan, dice, y respondió Jesús y le dijo, de cierto, cierto te digo que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Porque tiene que tener nuevo nacimiento, ¿ah?
¿Qué es el reino de Dios? Pues no va a ser observado, como dijo los fariseos, va a ser el Espíritu Santo dentro del creyente. Por eso cuando somos sellados, pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Pero Jesús va a tener un templo físico en el reino de los cielos. Entonces esas personas dicen, vamos a ganar más almas para Cristo, vamos a ganar más territorio. Y entonces ellos dicen, ya pusimos 5 iglesias para el reino de Dios. ¿Nunca has escuchado eso? Vamos a hacer otra iglesia para el reino de Dios porque estamos ganando terreno para Dios. Pero ellos están mal porque ni saben ni siquiera qué es el reino de Dios y qué es el reino de los cielos. Pero, ¿por qué? Por esas citas que leímos que Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado, el reino de Dios se ha acercado, ¿verdad? Entonces tienen un error teológico muy grande, muy grande. Y número 7, te enseñan que llevar a Dios es por invocar el nombre de Jesús. Acercarte a Dios, ¿no? Acercarse a Dios es por invocarlo. Por invocar, por declarar, en pocas palabras, por una oración. En inglés es de sinner's prayer. Ha estado por muchos años ese falso evangelio aquí en los Estados Unidos. The sinner's prayer es, Jesús, yo me arrepiento, abro mi corazón, pero quítese en mí, bla, bla, bla. Es lo mismo, es lo mismo. El de sinner's prayer es lo mismo, de invocar el nombre. Vas a una iglesia y te dicen, póngase de pie, declara con tu boca que Cristo es el Señor y tu Salvador y Señor. Eso no te salva porque tienes que conocer. Invocar. Gracias, mi apuntador, invocar. A falta de... Ahora trajo sus lentes, sí puede ver, invocar. ¿Se fija cómo está bien? Sí, es perfecto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, arrepiéntete. ¿Cómo te vas a arrepentir? En la Biblia dice que no te puedes tú arrepentir si no tienes el Espíritu Santo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo te vas a arrepentir? Por eso muchos van y hacen su juramento a la Virgencita y a los 8 días vuelven a tomar porque nadie se puede arrepentir. Porque es una naturaleza caída, muerta. Solamente se puede arrepentir aquel que tiene el Espíritu Santo. Es el primer don que el Espíritu Santo te da. Abre tu corazón a Jesús. Jesús está tocando la puerta. Entonces, en Apocalipsis dice que va a cenar contigo, pero no se refiere a eso. Entonces, vemos que hay una falsa invocación para llevarte a Cristo, ¿verdad? Y tú no puedes ser salvo de esa manera, ¿verdad? Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios, y Romanos 10:17 que dice que la fe viene solamente por el oír la palabra de Dios. ¿Oír qué? El Evangelio, el verdadero Evangelio, no estos 7 evangelios falsos, ¿verdad? Vamos a ver 2 Corintios. ¿Por qué le pasa a por qué estas personas no le resplandece la luz? Vamos a ver 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, del 3 al 4, dice que si nuestro evangelio está encubierto, para que los que se pierden es encubierto, los cuales Dios de este mundo ha cegado su mente de los incrédulos, Dios con D minúscula, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo. Ahí dice glorioso de Cristo, el Evangelio es glorioso, ¿verdad? El cual es la imagen de Dios, porque no os predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús, nuestro Señor y vuestro siervo. 6, porque el Dios que mandó resplandecer la luz de las tinieblas es el que ha resplandecido en nuestros corazones para dar luz y conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, ¿va? Por eso no. Vamos a ver Hebreos 10:38, Hebreos 10:38, ya me lo terminamos, vamos a explicar cuál es el verdadero evangelio. 10:38, dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Mas el justo vivirá por fe. Empero si se retirase no se complacere con mi alma con él, ¿verdad? Entonces vemos Romanos 10. ¿De dónde sacan esta barbaridad? De Romanos 10. Vamos a ver Romanos 10, capítulo 10, versículo 13. Romanos 10, versículo 13. Cuando yo era misionero,
Yo vi cientos de misioneros tratar de llevar a Cristo con una oración. Entonces, ¿por qué? Porque dice en Romanos 10:13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Será salvo, pero no leen el contexto, ¿va? El 10 dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salvación. Y todo, porque toda la Escritura dice que todo aquel que cree no será avergonzado, ¿verdad? El 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel que no ha sido creído? ¿Y cómo creerán aquel quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo prediquen si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que predican el evangelio de la paz, a los que predican el evangelio de las buenas cosas de Dios. No dice evangelio de las nuevas buenas, dice evangelio de las cosas de Dios, si usted no lo sabe. Fíjese muy bien. Fíjese, es tremendo porque te enseñan así, que pongas de pie, que pase al frente, y después te dicen, ¡bravo! Dice, hay fiesta en los cielos. Sin conocimiento no hay salvación. ¿Cómo van a ser salvos? ¿Ya les predicaron el evangelio? El evangelio de gloria se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Es el verdadero evangelio, no todos estos evangelios que vimos, los 7. Ese es el verdadero evangelio. Que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado según las Escrituras y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y dice Pablo, en esto estad firmes, porque si crees has sido salvo, y si no, creíste en vano. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio de este, porque es poder de Dios. Romanos 2:16 dice que todos vamos a ser juzgados por este evangelio, no por todos estos, por este evangelio. Si no tienes el evangelio correcto, ¿qué crees? Te vas a ir al lago de fuego. ¿Se fija? Ese es el evangelio correcto. ¿Por qué no predican el evangelio correcto? Porque entre más nos acerquemos a la apostasía, tú no vas a oír ni la sana doctrina ni el evangelio. Vas a oír todas estas barbaridades. Y aquí nos faltó de, si tú das tu reloj también eres salvo. Y tus aretes. Y tus pactos, y declaro, barbaridades, ¿verdad? Son barbaridades, no tienen temor a Dios. No saben que les ven como de feria, se van a ir al tártaro, dice Pedro, hasta lo más profundo del infierno, y el dolor va a ser indescriptible. O sea, no hay palabras para describirlo, y aún así están predicando rituales que te llevan a Dios, que guardar la ley te lleva a Dios, que las enseñanzas de Jesús, hay iglesias que se llaman solo Jesús, que tienes que mantener tu salvación porque si no la pierdes, que las doctrinas de los apóstoles, que tienes tus dones y que casas de sanación y que echas demonios y que con camané, que estás aquí como iglesia para extender el reino de Dios y que invocando el nombre te lleva a Dios. Todos esos son falsos evangelios. Son 7 mayores falsos evangelios, no de ayer, del día de hoy. Ponga mucha atención. Entonces, si usted conoce o ama a las personas que usted ama, predíqueles el evangelio correcto y dígales que todo esto es una mentira de Satanás, porque usted lo puede comprobar con citas bíblicas que son falsos evangelios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, nosotros estamos para defenderla, pero también la palabra se defiende sola. ¿Se fija? Dios, por eso es de doble filo. Dios tuvo ese lujo de detalle, que su testamento se defiende solo. No necesita ahí nadie que le haga chanchuy. Bueno, ¿alguna pregunta? Este hermoso estudio. Ok, pastor. Este evangelio es por gracia. Después del rapto, ¿qué evangelio sigue? Bueno, no estamos después del rapto. Después del rapto viene el evangelio eterno, que lo predicarán los 144,000 y los 2 testigos. Es otro evangelio que es por obras. Te tienes que sacrificar a ti mismo, vida por vida. Es la única manera que tú puedes vivir. Que te decapiten. Dice behead off en inglés. Que te corten la cabeza. Decapitado. Y la otra es, bueno, ya lo explicó por la
porque existen tantas iglesias que predican esos evangelios y no, digamos, no, o sea, la gente no se ha dado cuenta de que hay un verdadero evangelio y los demás que son falsos. Bueno, pues leemos en 2 Corintios capítulo 4, que del 12 en adelante, que el Dios con minúscula lo cegó para que no entendieran a muchos y otros porque conocieron la verdad y la rechazaron. La apostasía. Apostasía, en inglés es fall away. Fall away es falling away from God, de alejarse de Dios. Porque Dios no tolera ningún evangelio adulterado. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual, predicar el evangelio correcto a otros. Ese es el verdadero soldado de Cristo. ¿Alguna otra pregunta? No. Ven, vamos a darle gracias a Dios. Bendito Dios, ya terminamos Éfeso y acuérdense que vamos a seguir con Revelación, su libro de Revelación. Búsquese una Biblia que diga Revelación para que podamos estudiar juntos, ¿va? Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias, te doy toda la gloria a ti, Padre. Gracias porque nosotros tuvimos el privilegio de conocer el verdadero evangelio y como dice Primera de Tesalonicenses 1:5, no solamente con palabras, sino con el poder del Espíritu Santo somos salvos. Yo te alabo y te bendigo y te pido que este video se riegue a través de las redes sociales, en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia de Dios dice, Amén. Dios los bendiga.